el anillo reposó sobre el plato, un destello que parecía demasiado brillante para esa mesa llena de risas. Ana lo vio primero, aunque fingió que su mirada no había quedado atrapada en el metal. Lo vio y pensó en todo lo que había aprendido a mirar de reojo, las pequeñas victorias que no eran suyas, las celebraciones que la envolvían sin incluirla por completo. Clara, radiante en su vestido, tomó la mano de Antonio como si en ese gesto pudiera sellar los años de soledad. Alrededor la clínica de Clara, amigos, clientes y una prensa hambrienta de imágenes felices celebraban lo que parecía un nuevo comienzo. Para Ana, en cambio, la escena era una grieta que apenas se abría en su pecho y la dejó sin aire. En esa mesa se concentraban las verdades y las mentiras que habían guiado los últimos meses. Clara había invitado a todos para celebrar el éxito de la clínica y el impulso que había significado la cocina de Antonio. Un evento conjunto, una alianza simbiótica entre belleza y sabor, entre su reinvención profesional y el calor que creía haber recuperado. Nadie sospechaba que el festejo sería el primer capítulo visible de una historia que empezaría a desmoronarlo todo. Clara había trabajado toda su vida para transformar la clínica en su imagen. Impecable, luminosa, siempre a la moda. Había aprendido a proteger su corazón con la misma disciplina con la que cuidaba la reputación del centro. Ser descubierta en un cuarto de la casa, con alguien a quien amaba después de años de soledad, le parecía una afrenta que nunca pensó merecer. Antonio llegó como una promesa, carismático, atento, con manos que sabían crear sabores y con una paciencia que, al principio, solo quería acompañar las noches de Clara, acompañar las cenas improvisadas después de jornadas largas. Fue así como, lentamente, ganó su lugar. Cocinero en el evento, novio en las redes, apoyo económico en los días en que las cuentas no cerraban y la clínica temblaba bajo el peso de un rumor, una queja, un procedimiento que había ido mal. Ana tenía 20 y tantos años, indefinido en los papeles, más definida en las cicatrices, y llevaba en el alma una mezcla de admiración, resentimiento y un orgullo soterrado. Había crecido observando a una madre que lo daba todo por su trabajo. Había aprendido a no pedir demasiado y a no esperar que las victorias fueran compartidas. La llegada de Antonio la sacó de su exasperante costumbre de mirar desde fuera. Primero fue una presencia útil. Organizaba cenas, preparaba platos para clientes VIP, cuidaba de su madre cuando el agotamiento se hacía visible en la piel de Clara. Después, en encuentros cortos, en conversaciones que empezaban por comida y terminaban en confesiones sobre miedos, Ana descubrió que había en él una fragilidad imposible de clasificar. No era solamente un seductor, también era alguien que hablaba de pérdidas y deseos con la misma voz con la que cortaba cebollas. Katia, la otra hija, era distinta, más pragmática, menos propensa a la sobredramatización, funcionaba como un termómetro emocional de la familia. Observaba, advertía y a veces intervenía con frialdad para evitar desastres. Fue ella la primera en sospechar que algo se inclinaba hacia el peligro, no con moralismos, sino con la cuenta fría de lo que se arriesgaba. Reputación, estabilidad, el tejido de confianza que sostendría la clínica si la tormenta mediática arreciaba. Katia trabajaba con Clara en la administración, y su lealtad profesional la hacía implacable cuando intuía riesgo. No por ello era cruel. Sabía, mejor que nadie, que las heridas no se curaban con decretos. El primer bloque de la celebración fue una coreografía perfecta. Sonrisas, brindis, cámaras que captaban la unión entre la mujer que había reconstruido su vida y el hombre que parecía aliviarla. Entretanto, en la cocina improvisada del restaurante adjunto, un espacio donde las ollas y las bandejas competían por la escena, Ana observaba cómo Antonio movía las manos, cómo su boca se curvaba en una sonrisa que reservaba para momentos íntimos. No hubo un único instante que marcara la caída.
Hubo muchos, pequeñas decisiones que se fueron acumulando sin prisa. Un roce accidental al pasar una bandeja, una frase dicha a media voz que nadie escuchó, salvo ella. La manera en que Antonio la miraba cuando hablaba de la clínica como si ella fuera parte del plan, como si su talento y su mirada importaran de verdad. Después del brindis, mientras Clara aceptaba felicitaciones, Ana se quedó sola en el pasillo que conectaba el salón con la cocina. Las luces eran menos benevolentes allí. La felicidad parecía más una máscara. En la pared, una fotografía grande de la clínica celebraba el logro del último año. Más clientas, más tratamientos, una expansión esperanzadora. Ana apoyó la mano en el vidrio frío del marco y por un momento vio su reflejo superpuesto a la imagen de la clínica. Fue como si sus dos vidas se encontraran en ese reflejo. La hija que deseaba ser vista y la empresaria que no se había permitido fallas. Si esta historia te atrapa, suscríbete y quédate hasta el final. Las decisiones de esta noche cambiarán más de una vida. La fiesta continuó, pero una sombra nueva se había instalado. La clínica, hasta entonces refugio y emblema de Clara, no era solo un lugar de belleza, era la moneda con la que se pagaban facturas y se sostendría un futuro difícil. Eva, la socia, lo sabía. Eva era ambición concentrada, media sonrisa, trajes afilados y la mirada de quien no perdona descuidos. Llevaba meses impulsando campañas, presionando por alianzas con influencers, buscando escalar el negocio. En la superficie, celebraba junto a Clara, en lo profundo calculaba. Uno de los planes de Eva había sido unir la inauguración de la nueva ala con una experiencia culinaria de alta gama, y por eso Antonio, con su cuchillo y su carisma, había sido invitado a conducir las degustaciones. Eva veía en esa unión una posibilidad de marketing que atraería a una clientela más exclusiva. No dudaba en usar la vida personal de Clara como herramienta de promoción, si con eso se obtendría el efecto mediático deseado. Sus ambiciones eran la primera grieta que nadie quería admitir. La subtrama en la clínica era una presión constante sobre el pecho de Clara. Una paciente con una reacción inesperada a un tratamiento menor había encendido chispa en las redes sociales. Un video corto, compartido por una influencer descontenta, había recogido miles de vistas en horas. Aunque la reacción no fue devastadora, la posibilidad de una inspección, de una queja, que se volviera investigación, rondaba como un halcón. La tensión económica, el préstamo pendiente para la ampliación, las cuentas de proveedores, la nómina, añadía urgencia a cada decisión. En ese contexto, la llegada de Antonio, sus propuestas de eventos y su promesa de atraer clientes gracias a la gastronomía no eran simples gestos de romance, eran también una inyección de esperanza financiera. Para Clara, él no solo devolvía calor a su vida, representaba una opción para mantener el negocio a flote. Mientras tanto, Ana empezó a convivir con esa mezcla explosiva, sin entender del todo el peso de lo que iba en juego. Sus encuentros con Antonio, al principio meramente profesionales, porque él la ayudaba a probar menúes, porque coincidían en la logística de la cena, fueron ganando capas. Él escuchaba de verdad. En las noches de cierre, cuando las luces de la clínica quedaban empañadas por el silencio y las facturas esperaban en la mesa de la oficina, Ana se sorprendía a sí misma contándole cosas que no había compartido ni con Katia: el miedo a repetir los errores de su madre, el deseo de encontrar un lugar que no necesitara justificarse. Antonio hablaba de su propia historia con una honestidad que no parecía preparada. Una caída profesional en la que perdió un local por una mala inversión. Una expareja que le enseñó a no confiar en las promesas de estabilidad. Esas confesiones, dichas sin grandilocuencias, eran un puente. Ana comenzó a ver en él no solo un hombre atractivo, sino a alguien con quien era posible ser vulnerables sin máscaras. Era una compañía que traía consuelo en noches largas y promesas que a veces se sentían curativas. La cocina, ese templo de ollas y nervios, se convirtió en su refugio compartido,
Allí, entre sabores y preparaciones, se permitieron lo que no se permitían en las mesas iluminadas: hablar de miedos, compartir silencios largos, tocar apenas con la punta de los dedos una mano para pasar un cuchillo. La tensión crecía como levadura en la masa, silenciosa, ocupando, estirándose hasta que no podía caber más en la forma prevista. Ana se decía que era culpa de la nueva cercanía, de la necesidad de apoyo. Se decía que era algo pasajero, pero en cada gesto había una respuesta que la hacía dudar: la forma en que Antonio bajaba el volumen de la voz cuando la miraba, la manera en la que parecía reunirse a su alrededor cuando ella se quedaba callada, la súbita atención que prestaba a sus palabras. Era el tipo de cuidados que, fuera de contexto, podían ser simplemente humanos. En ese contexto eran pólvora. Clara, por su parte, vivía en una fase de confianza que no era ingenuidad. Ella había sido herida antes y había aprendido a proteger su corazón con una rutina férrea. Pero Antonio la había sorprendido con detalles que parecían reparar lo que la rutina había erosionado. La razón y el deseo competían en su interior. La apertura emocional que venía con tener a alguien era dulce. Su miedo a perderlo, real. Había noches en las que se quedaba despierta, pensando en el futuro de la clínica y en el plan de expansión que Eva no dejaba de repetir. En esas noches veía a Antonio como parte indispensable del proyecto, una pareja que ayudaría a la imagen, un socio no oficial que atraería a otros socios. Tenía la intuición de que su vida se ensamblaba de nuevo con cuidado. No sabía que, mientras tejía ese futuro, su hija caminaba por un hilo que podía cortarlo todo. Los rumores empiezan siempre por una pizca. En este caso, una camarera que trabajaba en eventos importantes y que había atendido la fiesta, dejó escapar una frase en voz alta. Los vi muy juntos en la cocina. Era algo que podría significar todo o nada. Ese rumor, que al principio fue apenas una brisa, encontró la boca adecuada en quien necesitaba alimentarlo. Una influencer local, Nati, que vivía de crear historias con poco fundamento y mucha audiencia. Nati pidió una nota para su página. Las interpretaciones se multiplicaron. Las redes comenzaron a hilar una versión. La nueva pareja no es tan nueva. Miren la complicidad. ¿Qué pasa entre la hija y el chef? Las miradas en la clínica se tornaron más agudas. Para Clara, la exposición mediática era una daga, algo con lo que había aprendido a convivir, pero del que ahora dependía su capacidad de supervivencia financiera. Para Ana, fue un viento helado que la hizo retroceder y al mismo tiempo una corriente que la obligó a darse cuenta de lo que había plantado sin querer. Katia intentó tomar distancia. Sabía que cuanto más intentaran esconder la verdad, más daño harían entre sí. Su lealtad estaba dividida. Por un lado, la familia. Por otro, la clínica, que necesitaba decisiones claras. Habló con Clara en privado, con tono directo. No ignores lo que la gente empieza a decir. Si eso llega a los clientes, esto no solo será un drama familiar, será profesional. Clara escuchó, con la sonrisa que intenta sostenerse cuando no hay certezas. No por malicia, sino por un tímpano de esperanza que no se quería cerrar. Ana, arrastrada por la marejada emocional, empezó a tomar decisiones que la alejaban de su centro. Quedadas que empezaban como "ayúdame con el maridaje", se convertían en paseos tardíos por el barrio, en confabulaciones sobre menús de temporada. Hablaban hasta tarde y se despedían en esquinas iluminadas por faroles amarillos. La ciudad parecía cómplice en ese destello efímero. Ella justificaba cada cita: trabajo, amistad, ayuda con la logística. Sin embargo, cuando regresaba a casa, la culpa la esperaba como una deuda antigua. Se encontraba fingiendo normalidad frente a Clara, usando una voz que evitaba preguntas. Apariencias contra verdad. La clínica y la mesa del restaurante eran escenarios en los que esa lucha tomaba forma. Mientras tanto, Eva observaba. No le interesaba el calor de las relaciones, le interesaba la fotografía perfecta,
la historia que vendería. Notó la química y evaluó su uso. Si podía convertir esa historia en contenido que generara atención, la clínica se catapultaría en visibilidad. No le importaba que la atención fuera dolorosa. En su cálculo, hasta los escándalos bien manejados eran dinero. Su presencia añadió presión. Empujaba a Clara a organizar un evento aún mayor para capitalizar el interés y mantener el flujo de clientes. Era una decisión que ponía en riesgo todo, y nadie, excepto Katia, se atrevía a plantear la ecuación con dureza. La tensión aumentó con la llegada de una noticia inesperada. Una ex empleada, que había sido despedida meses antes por motivos administrativos, reapareció en redes con una acusación vaga sobre prácticas de la clínica. No había pruebas concluyentes, pero la palabra irregularidad fue suficiente para encender a la prensa local. Clara tuvo que atender llamadas de abogados, clientes dudosos y colaboradoras nerviosas. En ese caos, la presencia de Antonio fue un bálsamo. Su calma era una roca, y su habilidad para organizar una mesa y calmar a los invitados pareció un salvavidas. Si la clínica debía sobrevivir a la tormenta, alguien que pudiera generar confianza en público sería esencial. Clara interiorizó eso hasta convertirlo en un argumento más para acercarse a él. Era una decisión con costo emocional alto, pero con un beneficio tangible. Ana, sin embargo, no midió bien esos costos. Cada gesto de Antonio que la tranquilizaba venía con el precio de una culpa que empezaba a corroerla. Se repetía que todo podría seguir siendo secreto, que bastaría con no cruzar un límite, pero los límites, cuando se tocan tantas veces, pierden definición. El romance prohibido no parecía una idea planificada. Creció entre descuidos y la necesidad de consuelo mutuo. Ella lo vivía como una contradicción. Deseaba la luz de la madre y al mismo tiempo la compañía de quien le ofrecía otra clase de calor. En las noches la culpa la despertaba como un animal que no entiende razones. El primer acto de peligro fue minúsculo. Una fotografía tomada en la cocina por un camarógrafo del evento que buscaba captar instantes auténticos. La imagen no mostraba más que a dos personas riendo entre ollas y una frase en el pie que sugería complicidad. La foto circuló por páginas locales, con comentarios que empezaron a orbitarlas alrededor. Nadie la interpretó como algo definitivo, pero la semilla estaba plantada. Las conversaciones en la clínica se volvieron más cortas, más llenas de silencios apresurados. En una tarde lluviosa, mientras la clínica se despejaba después de una jornada larga, Ana y Antonio quedaron solos en la sala de espera. Fuera, la ciudad descargaba su agua con furia, empañando las ventanas. Adentro, la luz era tibia. Había una cercanía nueva, como si el silencio fuera una mano que los empujara más cerca. Él le habló de su infancia en la cocina, de noches de penurias y de aquello que le había enseñado la vida, a valorar los sabores como metáforas de consuelo. Ella respondió con una confesión pequeña: el temor a repetir los errores de una mujer que lo dio todo y sin embargo quedó con grietas. Él la escuchó, con una atención que no parecía fingida. Por un instante, la proximidad fue algo parecido a la verdad que ambos necesitaban. Y en esa verdad, el deseo se reconoció. Clara, desde su despacho, notó que algo cambiaba. Había miradas que la evitaban, pasillos que respiraban con cautela. No supo nombrarlo aún. Confió en la capacidad de todos para no destruir lo construido. Decidió, contra el juicio de su propia prudencia, organizar una campaña de imagen que mostraría al equipo unido, a la clínica, como una familia. Allí, en público, Clara luciría su anillo y su nueva pareja sería la prueba viva de su reinicio. No imaginó que esa decisión la pondría en el centro de una tormenta. El acto de mostrar fue también el acto de exponerse. Un día después, en la cocina del restaurante, Ana y Antonio tuvieron su encuentro más tenso hasta entonces. Estaban probando una entrada nueva para el menú VIP,
cuando una cadena de eventos pequeños los encerró. Una olla que se desbordó, el pedido que llegó incompleto, un cliente que pidió hablar con el chef. En la prisa, sus manos se rozaron. Fue un toque inadvertido, como tantos otros, pero esta vez nadie apartó la mirada. Katia pasó por la cocina buscando un documento y los vio. No necesito decir nada más que la expresión en su rostro: reconocimiento, sorpresa y algo parecido a dolor. Sin palabras, cerró la puerta y se alejó. No dijo nada. Guardó todo como una bomba silenciosa. Y con esa mirada que nadie más había notado, empezó a contar para sí que algo serio estaba gestándose. Esa noche, la cama de Ana fue un lugar de insomnio. Revisó episodios, torció recuerdos buscando explicaciones o atenuantes. No encontró ninguno que la absolviera. Sabía que la sumatoria de cosas pequeñas la estaba llevando hacia un abismo que podría costar caro a todos. Atravesó la casa en penumbras y pasó por la habitación de su madre. Clara dormía con la mano sobre el pecho. El anillo aún brillaba a su lado. Ana sintió el peso de la culpa con tal intensidad que la hizo retroceder. No se acercó. Se sentó en la cocina y miró el teléfono, tentada a borrar los últimos mensajes que había enviado y recibido. No lo hizo. El silencio le escuchó el corazón acelerado y le devolvió un pulso. Debía decidir qué hacer con lo que había empezado. No sabía si preservarlo, revelarlo o huir. El clima en la clínica cambió de manera tangible al día siguiente. Una clienta habitual, Stephanie, se acercó con dudas sobre su tratamiento. Otros se mostraron más distantes. Las redes comieron de rumores y comentarios. Eva aumentó la frecuencia de sus reuniones y propuso anunciar una alianza con un programa televisivo local que podría limpiar o inflamar todavía más la imagen. La decisión era un órdago. Cuanto más exposición, mayor peligro de que cualquier chisme se transformara en noticia. Pero también era cierto que la prensa podía voltear la historia a favor si se manejaba con inteligencia. Eva empujó a Clara, convencida de que la visibilidad y el storytelling podían salvar la situación. En el fondo, su cálculo era claro: ganar tráfico y convertir la polémica en ventas. No menos cierto era que ese movimiento ponía en riesgo el tejido humano que sostenía la vida de los protagonistas. Ana comenzó a experimentar la doble vida en carne propia. Por la mañana, la profesional comprometida con las tareas de la clínica. Por la noche, la mujer que buscaba atención a la que no se atrevía a pedir a su madre. Esa división la fragmentaba. Aún así, hubo momentos de ternura que la confundían. Conversaciones con Katia alrededor de una taza de té, la mirada de un cliente agradecido que le devolvía sentido a su trabajo, pequeños gestos de Antonio que no tenían otra intención que ser buenos. Todo eso se combinaba para hacer la situación incomprensible. Quería que se detuviera, pero no sabía cómo. Quien más lo notó fue Katia, que intentó interponer una voz racional. «No dejes que esto te consuma», le dijo una tarde, con el sudor de la administración aún marcando su frente. «Si te está pasando algo, dilo. Si no, aléjate. Pero no juegues así». Ana le devolvió una promesa ambigua. «Lo sé», dijo, sin saber si hablaba de la situación o de la búsqueda de su propio centro. En el otro extremo, Antonio también estaba dividido. No era un villano que buscara romper familias. Era un hombre que había encontrado finalmente calma y reconocimiento. La presión se convirtió en un lastre. Por un lado, la tentación de lo platónico, cálido y secreto. Por otro, la realidad de que la estabilidad de Clara y su negocio dependían de que todo pareciera honesto. No era fácil vivir en la frontera. A veces pensaba que su responsabilidad era mayor que su deseo, otras que su deseo era la única verdad que lo mantenía humano. En momentos de lucidez, intentó dar pasos atrás, imposibles de sostener por mucho tiempo. En otras, cedió porque, simplemente, no supo resistir la proximidad que le ofrecía Ana.
La historia empezó a moverse no por un solo acto, sino por la convergencia de decisiones y circunstancias. Un reportero local llamó para ofrecer una nota que destacara la alianza entre la clínica y el restaurante. En otra línea, la influencer Nati ya preparaba un contenido sugestivo y siniestramente eficaz. El rumor llevaba velocidad de red social. Si antes la fotografía en la cocina había sido una chispa, ahora las llamas podían encontrar combustible en cualquier palabra maldicha. Y en el centro de todo, la familia no sabía que la capacidad de ocultarse estaba acabando. Una noche, después de que la clínica cerrara sus puertas, Antonio encontró a Ana llorando en la sala de descanso. No había palabras que salvaran la situación. Él se sentó a su lado, con una cercanía que no pretendía ninguna etiqueta. Ella apoyó su cabeza en su hombro y dejó que las lágrimas rodaran, como si por un instante pudiera liberar lo que llevaba dentro. Él la sostuvo sin prisa y le susurró que todo estaría bien. En ese susurro hubo ternura y promesa, y también confusión. La posibilidad de una salida que sería un engaño para una madre que en ese momento creía que había encontrado su refugio. Ana pensó en lo que su madre había sufrido para llegar a ese instante. Pensó en cuánto una palabra podría romperlo todo. Pensó en no saber amar sin destruir. No supo qué pedir. En la madrugada, cuando los relojes marcan lo que nadie nunca contó, Ana se fue a su habitación y repasó cada gesto, cada palabra, cada mirada. Recordó una infancia en la que su madre le enseñó a no rendirse, a pelear por lo justo. Se preguntó si lo que estaba ocurriendo era justo. La respuesta se le negó. Llamó a Katia. No habló, escuchó. Katia le propuso alejarse de las cocinas por un tiempo, dejar que la familia se reacomodara. No era un consejo fácil. Ana colgó el teléfono con la sensación de que huir era también aceptar una derrota. Aún así, por un instante, quiso creer que todo podía volver a su cauce. El final de esta parte llega en una cocina todavía tibia por la actividad. La lluvia que había acompañado días antes regresó como mensaje en el teléfono de Ana. Una foto tomada por alguien durante la fiesta. No era una imagen explícita. No mostraba nada más que sombras y una mano sobre un brazo, pero bastaba. El mensaje no tenía remitente. Ana miró la foto y supo que aquello podía ser la puerta por la que la verdad nacería y el mundo que conocían implosionaría. Guardó el teléfono como quien guarda un secreto que puede matar. Se recostó en la pared y respiró hondo. Afuera, la ciudad ignoraba el temblor que empezaba a surgir. Adentro, las personas que amaban su seguridad dormían sin saber que, de un momento a otro, la historia que los sostenía iba a pedir cuentas. En la distancia, la clínica encendía luces para una nueva jornada. En su despacho, Clara desconocía el contenido del mensaje que flotaba en la red y que podía voltear la historia. Eva, ya desafiante, había conseguido una cita con un productor televisivo para proponer la alianza mediática. Katia, con los ojos más cansados, intuía que algo pasaba pero no sabía de qué manera intervenir. Y Ana, con la foto en el teléfono, sintió que el tiempo se comprimía. O actuaba ahora, o dejaba que cualquier rumor la enterrara. Tomó una decisión que no podía volver atrás. Saldría a hablar con Antonio y, esta vez, con palabras claras. Si había que enfrentar consecuencias, al menos serían con la verdad en la boca. La puerta de la cocina estaba entreabierta. En la penumbra una silueta se movió. Antonio estaba ahí, limpiando un cuchillo, ajeno a la violencia que un mensaje extranjero podía provocar. Ana entró sin anunciarse. Los dos se miraron, y por un segundo la convivencia de la noche anterior pareció renacer, como si una película del pasado quisiera proyectarse otra vez. Ella abrió la boca para hablar, y las palabras se quedaron afiladas, cortadas por la dificultad de nombrar lo que temían. Él la buscó con la mirada, con la misma ternura con la que la había acunado antes. No hubo palabras, hubo un gesto, una mano extendida que nunca llegó a tocarla.
La electricidad en el cuarto fue tal que cualquiera hubiera dicho que bastaba un paso para cambiarlo todo. El sonido de tacones apuró el momento. Katia entró sin pensar. Había ido a buscar documentos y, al pasar, vio la puerta entreabierta. Al verlos tan cerca, todo se volvió un cuadro con colores imposibles. La respiración se hizo audible. Katia pronunció una sola frase que no fue acusación, sino incredulidad. ¿Qué están haciendo? El silencio posterior fue una respuesta más devastadora que cualquier confesión. Ana y Antonio se separaron con una torpeza que parecía deliberada. En la cocina quedó una línea invisible que nadie quiso nombrar aún. La tormenta que amenazaba finalmente tocó las puertas de la familia. Las piezas ya estaban en el tablero. Solo faltaba el movimiento decisivo. Ana sintió el peso de la foto en su teléfono como un juicio inminente. Sabía que en pocas horas la elección sería inevitable: hablar, ocultar o huir. Y entendió que cualquiera que fuera su decisión alteraría el destino de Clara, de Katia, de la clínica misma. La primera parte de la historia termina aquí, en el momento justo antes de que la elección caiga y el tablero empiece a moverse con todas sus consecuencias. Antes de tomar esa decisión, queda una pregunta que nadie puede evitar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar por un deseo que ya no cabe en silencio? ¿Qué harías tú en el lugar de Ana? Compártelo en los comentarios y no te pierdas la continuación. El silencio en la cocina se hizo tan pesado que parecía doblar los cubiertos. Katia estaba ahí, con la respiración contenida y la rabia escribiéndose en cada músculo de su cara. No buscó acusaciones retóricas ni gritos heroicos, solo miró, y la mirada bastó para convertir el aire en un juramento. Ana parpadeó, como si despertara de un sueño en el que no sabía verse culpable. Antonio se incorporó con torpeza, el delantal todavía manchado de harina, las manos temblorosas por algo que no era solo el cansancio de la jornada. No hubo palabras que pudieran reparar la escena. Katia dio media vuelta sin hacer ruido y cerró la puerta tras de sí como quien deja entrar a la verdad en el corredor de la casa. Ninguno de los tres hizo nada más que escuchar el eco de sus pasos. El sonido registró por primera vez que algo se había fracturado. Esa misma tarde, la clínica empezó a sentirse distinta. Un cliente que había sido cordial se marchó sin firmar el consentimiento. Una consulta cancelada por mensaje dejó un rastro de frío. Clara recibió llamadas que titilaban en su pantalla con nombres indiferentes que, hasta hace poco, decían solo felicitaciones. Ahora eran preguntas mordaces. ¿Están bien los procedimientos? ¿Es cierto lo que se dice en redes? La prensa local buscaba el menor resquicio para convertirlo en historia. Las redes sociales, que antes celebraban el brillo de la clínica, empezaron a preguntarse por la sinceridad de sus imágenes. Katia no dijo nada a Clara de inmediato. No lo hizo porque temía que una revelación mal medida pudiera abrir una avalancha que nadie podría controlar. En su lugar, hizo lo que le salía más natural. Empezó a recopilar. Guardó mensajes, capturó pantallas, archivó fotos y revisó las cámaras de seguridad, porque si algo merecía ser contado, sería con hechos, no con suposiciones. Su racionalidad la protegía de sentimentalismos. Necesitaba pruebas. Ana, por su parte, se perdió en un laberinto de arrepentimientos. Entre su trabajo en la recepción y la hora en la que podía desaparecer en el cuarto de empleados, su cabeza no dejaba de repetir escenas pequeñas. El brillo del anillo, la mano de su madre sobre el plato, la manera en la que había sonreído sin verla del todo. Fue allí donde comprendió que la culpa no era solo una sensación, era una arquitectura que podía derrumbar lo que había construido su madre durante años. Antonio se encontró en la encrucijada más simple y más devastadora: mantener lo que había ganado por conveniencia o admitir que lo que había nacido en la cocina se había convertido en una deuda moral enorme. No fue fácil negarse a la idea de que su trabajo podría sostener a Clara en un momento crítico.
pero tampoco tuvo fuerzas para seguir alimentando una mentira que, ahora, tenía el potencial de acabar con la mujer que le había entregado confianza. En noches en que la ciudad callaba, él se miraba al espejo y no hallaba el hombre que había prometido ser. Quería exitosa carrera y no quería ser el verdugo de alguien más. La prensa y los influencers no tardaron en encontrar lo que necesitaban para montar una historia. Nati publicó una nota ambigua y provocadora. ¿Qué pasa entre la hija y el chef?, con una foto de la cocina borrosa y comentarios que buscaban la reacción. Los seguidores respondieron con preguntas, juicios y memes. La historia ganó velocidad. Eva, por su parte, vio en el escándalo una oportunidad para cimentar su apuesta mediática. En su cabeza, una crisis podía transformarse en contenido rentable. Presionó a Clara para que aceptara la idea de ir al programa local, que ofrecía un segmento en vivo sobre emprendimientos y la unión entre gastronomía y estética. Si se podía controlar la narrativa, pensó, se podría proteger la clínica y, además, capitalizar la atención. Clara, sin saber aún cuánto estaba en riesgo por fuera de su percepción, aceptó. No podía negarse, necesitaba salvar la clínica. Además, en su interior, aún conservaba la esperanza de que las miradas y los rumores fueran simples corrientes. Creer en eso era un acto de autopreservación. Aceptó la entrevista con una sonrisa medida, organizó el vestuario y se juró a sí misma que si fuera necesario, ella hablaría con claridad sobre las acusaciones. No imaginó que la claridad le rompería el pecho. En la noche previa al segmento televisivo, Ana buscó a Antonio con la intención de terminarlo todo. Quería poner fin al engaño antes de que se volviera público. Lo encontró en el estrecho ático que le servía de apartamento, una lámpara pequeña iluminando recetas en papel. Le habló sin rodeos y con voz temblorosa. No puedo seguir así. Tengo que parar, no quiero destruir a mi madre. Él la miró y por primera vez la decisión no fue tan fácil de tomar. Reconoció la verdad que ardía entre los dos, pero también al corazón doliente de Clara. Tenemos que decir la verdad, dijo, pero no puedo exponerla sin pensar en todo lo que vendrá. Ella, con la cabeza apoyada en la pared, pensó en la foto en su teléfono y cómo esa imagen dormida podía despertar una tormenta. Lo único que lograron pactar fue una retirada. Dejar de verse por ahora, evitar la exposición, proteger a Clara. Esa noche, sin que ninguno de los dos lo supiera, alguien más decidió actuar. La exempleada que meses antes había levantado una acusación vaga, cansada de su propia invisibilidad, sintió que tenía en sus manos una moneda para negociar. Vendió a un medio local una serie de capturas y un pequeño video robado de una llamada. No importó la moralidad de su gesto, lo que importó fue el efecto. En el contenido, Ana y Antonio aparecían en momentos que, puestos uno junto al otro, sugerían más que amistad. La nota se lanzó horas antes del programa. Cuando las luces del estudio se encendieron la tarde del aniversario, la clínica estaba colmada de invitados. Había clientes leales, influencers que habían aceptado la invitación por la promesa de contenido, y la prensa local con su set de titulares. Clara, en el escenario con el micrófono, quiso recitar su historia de reconstrucción. Quiso explicar la alianza con el restaurante, contar cómo la noche de la inauguración representaba un nuevo capítulo. Llevaba el anillo con la mano firme, porque necesitaba creer en lo que representaba. Eva, sonriente, quedaba a un costado, como quien aguarda la ejecución de su plan. Había preparado una presentación y había coordinado la intervención del productor, un video promocional que mezclaría imágenes del chef en acción con testimonios de clientas satisfechas. Nada, en la mente de Eva, sugería que lo planeado podría convertirse en la catástrofe que algunos presagiaban. Ella tenía la perspectiva fría de quien cree que todo drama puede ser redirigido en beneficio propio. En el backstage, Ana cogió aire con la intención de no ir al programa. Había decidido no participar en la función televisiva. No quería exponerse más.
pero el destino hizo que la llamaran para ayudar con un problema técnico. Un ingrediente que faltaba para la degustación en vivo. Fue su debilidad, ser útil, la que la acercó otra vez al escenario. Al mismo escenario donde su madre iba a hablar de la unión entre belleza y sabor. Cuando el segmento comenzó, el público aplaudió con la cortesía que suele reservarse a los anfitriones. Clara habló con firmeza. Explicó los estándares de la clínica, explicó los controles y contestó a preguntas inocuas con claridad estudiada. Fue en ese punto, cuando la atención estaba dedicada a la retórica de la profesional exitosa, que la pantalla gigante detrás suyo cambió de imágenes. No apareció el video promocional de Eva. Apareció otra cosa. Al principio, la proyección fue confusa. Era una sucesión de capturas de pantalla, mensajes y un video de mala resolución. Las imágenes mostraban la cocina en horas distintas. Las notas al pie insinuaban una relación impropia. Un murmullo corrió entre la gente como si una brisa hubiese prendido fuego a una pradera seca. Clara grisó. La sonrisa se le fue secando como un trozo de fruta al sol. Intentó pedir explicaciones, pero la voz en off del reportero, ya en vivo, empezó a leer fragmentos de mensajes que habían sido entregados por una fuente anónima. Se trata de una presunta relación entre el chef que colabora con la clínica y la hija de la propietaria, dijo el periodista con voz mediana, y el aire se volvió más denso. Ana notó la pantalla antes de que la primera reacción se convirtiera en un clamor. Reconoció su propio teléfono en una de las tomas. Una mano la sujetaba de una manera íntima, su perfil encorvado, la risa que en otro contexto no habría meaning que guardar. El mundo se comprimiría en ese instante. La privacidad, el afecto a medias, las promesas rotas. Miró a su madre y vio en su rostro la belleza que no quería destruir. Clara no esperó a que las explicaciones llegaran. El dolor tenía forma, y esa forma se paró delante de ella con una tristeza que parecía desprenderse de su propia piel. Se volvió hacia el público con la voz rota. ¿Qué es esto? La pregunta no tenía malicia, tenía incredulidad. Nadie la respondió porque la respuesta ya circulaba en la pantalla. Vídeos cortos y mensajes que antes circulaban en redes locales comenzaron a proyectarse de nuevo, multiplicados. Entre la gente, alguien comenzó a grabar con un teléfono. Otro compartió en vivo. Nati, desde su móvil, lanzó historias que incendiaron la red. En cuestión de minutos, lo que cabía en una sala explotó en miles de pantallas. Las preguntas dejaron de ser duda para convertirse en sentencia. ¿Cómo pudo pasar esto en una familia que representa la confianza? ¿Qué responsabilidad tiene la dueña de la clínica cuando su hija trabaja ahí? ¿Hay favoritismos? ¿Irregularidades? Katia, sentada en una butaca del público con la mandíbula tensa, no soportó más. Subió al escenario con pasos que fueron medidos por el silencio de los asistentes. Caminó hasta donde estaba su madre, puso la mano sobre su hombro y dijo con voz helada: «Mamá, no es lo que parece». No pronunció más. Las palabras sobraban. Clara entrecerró los ojos. La confusión se transformó en una mezcla de ira y pérdida. «¿No es lo que parece?», repitió. Y en ese doble eco quedó claro que la madre había sido traicionada por la verdad misma. La situación alcanzó un punto de no retorno cuando alguien, desde la primera fila, proyectó en la pantalla central una conversación de audio que había sido enviada a un reportero. Era una voz de mujer que lloraba y un hombre que susurraba promesas, y aunque el sonido era entrecortado, la intención del intercambio estaba clara. No era una prueba per se, pero la suma de imágenes, sonidos y mensajes creó una narrativa imposible de ignorar. La prensa olfateó la sangre mediática y la voracidad creció. Antonio entonces salió al escenario. No fue con la idea de explicar o de justificar. Salió porque ya no podía ocultarse en el silencio. Tenía la mirada contrita, la cara ajada por el peso de lo que había causado. «No vine aquí a hacer daño», dijo en voz baja.
Miró a Clara. No vine a lastimarla, repitió, una confesión que no limó la arista del dolor. Trató de explicar que lo que se veía eran cuñas de momentos fuera de contexto, que había humanidad en los encuentros, que la línea entre consuelo y error se había borrado. Las palabras, en ese momento, sonaban insuficientes y tal vez serviles. El público, en su mayoría, quería más que palabras, quería un gesto que restituyera en parte la confianza. Ana, al lado de él, se encontró en el centro de la tormenta literal. No supo si salir corriendo o quedarse para asumir el castigo. Cuando tuvo que hablar, su voz se quebró. Lo siento, dijo sin rodeos. Lo siento profundamente. No hizo justificaciones. No pidió permiso para ser comprendida. Lo único que pidió fue la posibilidad de decir que no había planeado destruir a nadie. Eso tan pequeño fue recibido por algunos como excusa y por otros como el atisbo de una verdad humana. El reconocimiento de que el error había sido humano. Clara, frente a la mirada de su hija, experimentó un desgarro que no cabía en palabras limpias. El dolor fue una ola que le arrancó la compostura y la dejó con una claridad terrible. Había sido traicionada por la persona que más amaba. ¿Cómo pudiste? Fue la pregunta que salió de sus labios sin cálculo. No fue una interrogación para el público, fue un lamento dirigido a la casa vacía que había dentro de ella. La humillación se mezcló con la indignación profesional. Su negocio, sus clientas, su reputación, todo pendía ahora de una verdad que golpeaba sin cesar. Los minutos siguientes fueron un desastre de operaciones públicas. Los organizadores del programa intentaron cortar la transmisión. La productora buscó explicaciones. Eva, desde un costado, trató de ordenar una narrativa que nunca se haría creíble. Las tarjetas de crédito empezaron a fallar en reservas. Mensajes de clientes cancelaban citas. En cuestión de horas, la clínica, esa maquinaria que había sido el sostén de la familia, empezó a perder la confianza que la mantenía en pie. Esa noche, las puertas de la casa de Clara se cerraron como quien pretende reconstruir lo que quedó expuesto. No hubo golpes, solo un retiro doloroso. Clara se retiró a su cuarto con el anillo apretado en la mano hasta marcar la piel. Katia se negó a dormir. Pasó horas revisando emails y comentarios de clientes. Ana dejó la casa en la madrugada con una mochila pequeña. No huyó por cobardía, sino porque sabía que su presencia era una llama que nadie podía apagar. Se fue a un departamento prestado por una amiga de la universidad, con la idea de organizar una vida lejos del apellido, que ahora era tendencia de un día para otro. Antonio tomó una decisión que para muchos fue esperada. Abandonó el proyecto conjunto. Se presentó en la siguiente reunión de equipo para decir que se separaba de la clínica y que por dignidad renunciaba a cualquier participación. No fue recibida como una nobleza. Fue percibida como una huida que dejaba facturas por pagar y una reputación que limpiar. Sus colegas, muchos de ellos dependientes de la alianza, interrogaron su ética profesional. Restaurantes que antes lo aplaudían comenzaron a enviar mensajes fríos. El chef, que había sido una promesa, perdió contratos que tardarían en recuperarse. La caída económica fue rápida. Los proveedores exigieron garantías. Las cuentas de la clínica comenzaron a acumular intereses. El préstamo para la ampliación quedó en el limbo. La imagen que Eva había vendido, esa fachada de expansión, se volvió tóxica. Intentó controlar el daño con comunicados fríos, con llamados que buscaban la racionalidad del mercado. Estamos investigando. No toleramos decisiones que perjudiquen a la familia o al negocio. Pero las palabras, en tiempos de redes, no tienen la fuerza de la carne y el botón de compartir. Katia asumió el mando operativo con una mezcla de furia y eficacia. Redujo personal, reprogramó citas, solicitó auditorías y cerró la agenda para nuevas campañas. No lo hizo con placer, lo hizo con la urgencia de alguien que entiende que la supervivencia del negocio era la supervivencia de su madre. No perdonó,
pero actuó. Para ella la prioridad fue la clínica. Mantenerla a flote era, quizás, la única forma de devolverle a Clara una herramienta con la que rehacer su vida. Las consecuencias sociales no se hicieron esperar. Amigos que habían celebrado la alianza se distanciaron. Los mensajes de apoyo se mezclaron con los de juicio. Ana sintió el rechazo incluso de personas que semanas atrás se decían cercanas. No hubo derramamiento de odio explícito. La respuesta fue una retirada silenciosa, un llamado que ya no se contestaba. Era la forma más cruel de todos los castigos, la soledad social, esa que pesa más que cualquier reproche público. Durante las semanas siguientes, Ana vivió la contrapartida de su acto, la culpa y la necesidad de reparar. Fue a ver a su madre una sola vez, con la esperanza de hablar y pedir perdón con la humildad necesaria. Clara la recibió en la sala, sin invitados, ni platea, ni cámaras. Fue una conversación que quemó. Ana habló sin buscar excusas, contó su soledad, su admiración mal canalizada, el consuelo que había buscado en la mirada del otro. Clara la escuchó, con la mirada de quien ya no tenía certezas. No hubo gritos, hubo un llanto mudo que desgarró más que cualquier arenga. La reparación no fue inmediata. La familia se fracturó de maneras que no se recomponen con discursos. Katia se mantuvo fría, no por crueldad, sino por la convicción de que la responsabilidad debía ser proporcional al daño. Fue ella quien puso condiciones para que Ana pudiera volver a trabajar en la clínica. Transparencia total, disculpas públicas y trabajo comunitario que demostrara compromiso. Ana aceptó sin orgullo. Era la única moneda que tenía para pagar, aunque supiera que algunas deudas no se cancelan así. En el plano profesional, la clínica sufrió bajas. Los influencers retiraron contratos, las clientas fieles pidieron reembolsos y algunos proveedores rompieron acuerdos. La prensa que alimentaba la historia comenzó a buscar culpables en todos los rincones. Eva, cuya ambición había sido motor del proyecto, se encontró en la necesidad de justificar su estrategia. Su intento de marketing radical había convertido un problema humano en un espectáculo, y el espectáculo la expuso también a ella. Su posición en la sociedad local quedó en entredicho. Para muchos, su manera de instrumentalizar la vida privada en pos del beneficio había sido la gota que derramó el vaso. En medio de la ruina, surgieron gestos que nadie esperaba. Algunas clientas, con historias propias de dolor y recuperación, dejaron cartas en el buzón de la clínica pidiendo que no cerrara del todo. Cuando entré aquí por primera vez, encontré algo más que belleza. Encontré la fuerza de una mujer que me hizo creer en mí misma, escribió una de ellas. Esas cartas no borraron el escándalo, pero fueron pequeñas anclas que ayudaron a Clara a no hundirse del todo. Meses después, la vida mostró una cara más gris, menos luminosa, pero más honesta. Clara cerró temporalmente la parte de estética para reorganizar procesos, mejorar protocolos y, sobre todo, recuperar la confianza de sus clientas. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria. Contrató a un asesor de comunicación y a un auditor para revisar prácticas. No buscó regresar a la fama. Buscó estabilizar lo que había quedado maltrecho. Antonio, por su parte, se fue de la ciudad unos meses. La prensa lo siguió con tono inquisidor. Había pérdidas de trabajo, pero también tiempo y espacio para pensar. En un pueblo costero donde nadie lo conocía, intentó reconstruir su oficio desde la humildad. Vendía pequeñas raciones en mercados, enseñaba a jóvenes a cocinar y aprendió de la pobreza y la paciencia. No recibió el perdón de todos, pero encontró la soledad curativa que le permitió reconocer su papel en la devastación. Ana, con el tiempo, empezó a construir una vida lejos de la vitrina familiar. Estudió, trabajó en lugares humildes y, poco a poco, la vergüenza se fue transformando en una lección que ya no estaba interesada solo en ser castigada. Trabajó como voluntaria en un comedor social,
donde la cocina era la herramienta para dar y recibir amor. Allí entendió el peso y la belleza de la responsabilidad. Las manos que alimentan también tienen la posibilidad de repararse a través del servicio. Katia, siempre la práctica, mantuvo la clínica del modo en que pudo. La administración se volvió más rigurosa. Se implementaron reglas de transparencia. No perdonó de forma inmediata, pero dio pasos hacia una organización que buscaba ser más ética. Su lealtad a la empresa fue su manera de mostrar amor a su madre. Un amor que no evita el juicio, pero que no abandona. Clara, en la habitación que una vez le había parecido un refugio, aprendió a habitar la quietud. Perdió la sensación de ser el centro impecable, pero ganó otra cosa, la posibilidad de mirarse con honestidad. Hubo un momento, no dramático, en el que escribió una carta a su hija. No fue una carta de reproche. Fue una carta que hablaba de dolores compartidos y de la necesidad de reconstruir, paso a paso, la confianza. La dejó sobre la mesa del comedor, sin exigir una respuesta inmediata. Ana respondió con otra carta, y en el cruce de papeles se tejió una forma nueva de diálogo. Menos idealista, más concreta. En la plaza de la ciudad, meses después, hubo un día en que la clínica abrió una jornada gratuita para asesoría de autocuidado, pero sin cámaras, sin entrevistas, solo servicio. Fue una decisión simbólica, reconocer la responsabilidad social y devolver a la comunidad algo que la controversia les había hecho perder. No fue un acto de redención espectacular, pero fue un paso hacia la normalidad. La historia de aquel amor prohibido no tuvo un final cinematográfico, ni una absolución espectacular. Tuvo, en cambio, consecuencias reales. Relaciones rotas, negocios perjudicados, reputaciones heridas. También hubo pequeñas reconstrucciones. Una madre que entendió que la confianza se gana con acciones y no con apariencias. Una hija que aceptó el peso de su error y lo convirtió en aprendizaje. Un hombre que comprendió que el consuelo que ofrecía no podía venir a costa de destruir a otros. En una tarde dorada, años después, Ana volvió a la clínica por primera vez sin prisa ni expectativa. Había pasado tiempo y distancia. No buscó recuperar un lugar que no le correspondería de inmediato. Fue a entregar una clase gratuita en la jornada de reinserción para jóvenes. Entró por una puerta trasera, sin cámaras, sin platea. Encontró a su madre en la recepción, conversando con una clienta. No fue un reencuentro melodramático. Fue un intercambio de miradas que reconocían cicatrices. Se acercaron y se abrazaron con la fragilidad de los que no suponen que la confianza regresará de la noche a la mañana. El abrazo fue corto, pero resonante. No borró lo ocurrido, no reparó todo, pero marcó el inicio de algo que tenía otro ritmo, el de la reconstrucción, no el de la celebridad. Afuera la ciudad seguía su vida, indiferente a los escándalos de antaño. Adentro, en una sala iluminada por una lámpara sencilla, las tres mujeres hablaron de cosas pequeñas. La huérfana planta de la recepción que necesitaba riego, un proveedor que había llamado para ofrecer un descuento, la posibilidad de un taller para madres emprendedoras. No resolvieron el pasado. Simplemente comenzaron a mirar un presente necesario. La lección que quedaron enseñando aquellos meses fue dura. Hay deseos que se pagan con pérdidas. Hay impulsos que arrastran consecuencias que no se borran con el arrepentimiento. El amor prohibido que destruyó el equilibrio de una familia y socavó un negocio, dejó marcas que perdurarían, pero también abrió una puerta, pequeña y exigente, a la madurez. La reparación no llegó como un milagro, llegó como trabajo cotidiano, contrición y acciones concretas. Al final, la pregunta que había colgado en el aire se volvió más compleja. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar por un deseo que ya no cabe en silencio? La respuesta que dieron aquellos personajes no fue la de la impunidad, ni la de la fantasía romántica. Fue una lección de consecuencias y de humildad. Reconocer, asumir, reparar. No fue la historia de una familia que regresó a su pasado tal cual.
sino la de una que reconstruyó su futuro con la certeza de que, en la vida, los afectos son riquezas que también pueden destruir si se usan sin medida. Ahora te toca a ti. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Ana? ¿Hubieras enfrentado la culpa o huido? Comenta abajo y comparte esta historia si crees que los amores complejos merecen ser contados.